estamos abriendo una serie, de hecho la comenzamos hace 2 semanas y hemos estado hablando acerca de milagros. ¿Cuántos de ustedes necesitan un milagro? Yo creo que todos hemos necesitado un milagro en algún momento. Algunos de ustedes tal vez lo necesita ahora mismo. Algunos de ustedes van a necesitar un milagro en el futuro, pero el problema que yo veo y la razón por la que estamos haciendo esta serie es que la mayoría de nosotros no entendemos o no sabemos cómo recibir un milagro de parte de Dios. Sabemos que existen, sabemos que algunas personas los reciben, pero ¿cómo hago yo para recibir un milagro? Así que si tú estás en la necesidad de recibir un milagro, creo que necesitas prestar mucha atención no solamente a este mensaje, sino a las siguientes 2 semanas, en donde vamos a mirar la palabra de Dios, la Biblia, para entender cómo funciona Dios, porque sabes, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, así que esto es fácil de descifrar y mi intención, mi anhelo, mi deseo es que juntos podamos hacerlo, ¿sí? Y vamos a poner algo sobre, como la base sobre la que vamos a construir este mensaje, y un milagro no es más que un evento sobrenatural. Sí, algo que no tiene explicación en la naturaleza. Es la intervención sobrenatural de Dios sobre nosotros. Y antes de hablar de eso, hace 2 semanas hicimos un mensaje que se llama Mejor que un milagro. Y lo poníamos como la base sobre la cual íbamos a construir toda esta serie, porque yo creo que es necesario aclarar la diferencia entre una bendición y un milagro. Y lo que les decía la semana pasada es que es mejor vivir bajo la bendición de Dios que vivir bajo un milagro, ¿sí? Porque aunque es emocionante vivir la provisión sobrenatural de Dios cuando estamos en medio de una crisis, la bendición sigue siendo el poder de Dios, pero fluye a través de canales naturales, ¿sí? Es mejor ser bendecido con buena salud que necesitar un milagro de sanidad, ¿verdad? Es mejor ser bendecido económicamente para poder ir a hacer las compras en el supermercado que necesitar un milagro de provisión para poder hacer las compras. Y cuando nosotros caminamos bajo la obediencia de Dios, Él promete que Él va a bendecirnos. De hecho, su palabra dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Dile a la persona que está a tu lado, eres bendecido y eres bendecido con todo. El deseo de Dios para ti es que prosperes. El deseo de Dios para ti es que estés sano. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que tú seas cabeza y no cola. Eso es lo que dice su palabra. Sin embargo, aunque vivir la bendición de Dios es el ideal, de hecho, les decía la semana pasada o a alguno de mis amigos mientras comentábamos de esto, no me imagino a Adán y Eva antes de pecar orando por un milagro. Ellos lo tenían todo. El deseo original de Dios es bendecirnos, y si nosotros hacemos lo que Él nos manda hacer, entonces vamos a ser bendecidos. Pero sin embargo, todos necesitamos un milagro en algún momento. Así sea simplemente, yo creo que Dios muchas veces usa esto para poner en marcha nuestra fe. Cuando somos partícipes, cuando vemos que Dios obra un milagro en nuestra vida, ¿qué sucede? Nuestra fe se levanta, nuestra fe crece. Y si no fuera por los milagros, muchas veces no creceríamos hasta el lugar donde Dios quiere que nosotros caminemos en sus bendiciones. Y la verdad es que, como les decía, la mayoría de las personas, incluso la mayoría de los cristianos, aunque creen que Dios hace milagros, déjame decirte esto, solamente porque puedes creer que Él es capaz de hacerlo, no es suficiente. Tienes que aprender a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes compran por Amazon? Amazon, ¿sí? Ese es mi placer culpable. Y tantas veces he pedido en Amazon que he tenido que descubrir cómo recibir los paquetes dependiendo de quién lo envía. La dirección de mi casa es súper sencilla, pero por alguna razón Amazon nunca la consigue.
Entonces, cuando el paquete lo envía Amazon, yo me meto en el tracking para ver quién es el que va a entregar. Y cuando veo que es uno de los deliveries de Amazon mismo, de los muchachos de ellos, yo sé que tengo que estar en mi casa todo el día. No puedo salir de mi casa si ellos son los que los entregan, porque si no, ellos llegan, tocan la puerta y si no estoy ahí para abrirlo, lo dejan tirado, se lo entregan a un vecino, se los llevan ellos. Entonces, cuando veo que es Amazon, he aprendido a recibir cuando ellos lo envían. Cuando lo entrega el post de aquí de Austria, el amarillo, tengo que estar en mi casa en la mañana, porque hay una oficina del post cerca de mi casa y los primeros paquetes que entregan son los de mi casa. Entonces, a las 8 de la mañana, 8:30 máximo, yo estoy ahí esperando, ya va a llegar, y lo recibo. DHL solamente entrega al final de la tarde. Y DPD, que son mis menos favoritos, no importa si estoy todo el día en mi casa, no importa si estoy en la mañana, no importa si estoy al lado de la puerta, siempre tengo que ir a algún de esos handy cosas a recoger el paquete allá porque dicen que yo no estaba. ¿Cierto? Ok, entonces, en lo natural tenemos que aprender a recibir las cosas. Funcionan de la misma manera para Dios. Hay razones por las que hay personas que parecen vivir siempre bajo la bendición y recibiendo milagros de Dios y otras no. Así que lo que quiero que sepas es que eso no es destino, no es suerte, no es que Dios tiene favoritos, ¿no? Dios no escoge a quién hacerlo, sino que hay principios que tenemos que seguir para ver su poder manifestarse en nosotros. Y si no entiendes esto que estoy diciendo, tal vez esa es una de las razones por las que no recibes un milagro. Pero tú también puedes ver el poder milagroso de Dios en tu vida. Entonces, ¿cómo se recibe un milagro? El mejor consejo que puedo darte es: no esperes a que estés pasando por una tormenta, por una crisis, para empezar a orar y empezar a creer en Dios para recibir un milagro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante las tormentas, cuando estamos pasando por crisis, ¿no es cierto que nuestras emociones como que anulan nuestra fe? Cuando estamos en medio de la tormenta, las emociones anulan nuestra fe. Y el mensaje de hoy, el que quiero compartir, es titulado Caminar sobre las aguas. Vamos a ver la historia de Pedro, que es la única persona, aparte de Jesús, que es mencionado en la Biblia como un hombre que caminó sobre las aguas. Es algo milagroso y que creo que ilustra perfectamente muchas de las verdades que son esenciales para caminar en el poder milagroso de Dios. Y primero quiero que sepas esto. Es cierto que hay tormentas en la vida que uno mismo se busca. Hay un meme que me encanta. Es de un niñito que está así llorando y preguntándose: ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y en la foto siguiente dice: ay, ya me acordé. ¿Sí? Hay tormentas que nos buscamos nosotros mismos. Jonás es un ejemplo de eso. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, huyó de su llamado y vino un pez muy grande y ¡blup!, se lo tragó. Se sabe en la canción. Pero Jonás, en vez de ir en la dirección que Dios le había dicho, huyó en dirección opuesta. Y cuando huyó, ¿con qué se encontró? Con una tormenta mientras estaba en medio de un barco y fue arrojado por la borda, y cuando por fin fue arrojado se terminó la tormenta y él terminó en el vientre de un pez. Una historia magnífica, quizás alguna vez vamos a estudiarla por completo, pero en el caso de Pedro y los discípulos de Jesús, ellos estaban justo en el centro de la voluntad de Dios cuando esta tormenta aparece en sus vidas. Vamos a leer Mateo capítulo 14. Y digo esto, ¿para qué? Para señalar que no podemos simplemente mirar nuestras circunstancias y saber si estás en la voluntad de Dios o no. ¿Ok? Vamos a leer Mateo 14, versículos 22 al 29. Va a aparecer en pantalla, pero si trajiste tu Biblia, me gustaría que nos acompañes. Dice esto: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. Mientras él despedía a la multitud,
Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, adivina qué, quedaron aterrados. Empezaron a gritar: es un fantasma, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: hey, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús, versículo 29. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Listos para aprender a recibir un milagro? Lo primero que tienes que hacer es hacer lo que Dios te dice que hagas. Y quiero empezar dándote el contexto de esta historia. Y es que la mayoría de estos discípulos, ¿cuántos de ustedes saben cuál era la profesión de estos discípulos? Pescadores, no pecadores, pescadores, ¿sí? Y no solamente eran pescadores, sino que eran pescadores en el mismo lago donde todo esto está sucediendo. Pedro, Andrés, Santiago, Juan conocían muy bien el mar de Galilea. Habían crecido cerca de allí. Ellos se ganaban la vida pescando en este lago. Ellos conocían. ¿Puedes decir eso conmigo? Conocían. Y miren lo que dice el versículo 22, porque tal vez lo pasas de largo. Pero en el versículo 22 dice: enseguida Jesús, ¿qué? Hizo que los discípulos subieran a la barca. En otras palabras, Jesús tuvo que obligar a los discípulos a subir al barco. La palabra en el original traducida aquí que Jesús hizo que ellos subieran es obligar. Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca. Hubo resistencia de parte de los discípulos para hacer lo que Jesús les mandó a hacer. Y personalmente yo creo que la razón por la que Jesús tuvo que obligarles a subir fue porque estos discípulos que eran pescadores sabían, y sabían demasiado, sabían tanto que sabían que se acercaba una tormenta. Nosotros estamos tan acostumbrados a tener nuestros teléfonos y a mirar el forecast, la predicción del tiempo, y vemos: sí, va a llover. Pero tú sabes, la gente que vive en los pueblitos, que vive por allá metido, que ellos nada más salen así y dicen: va a llover. Y no hay ni una sola nube, pero al rato llueve. Yo estoy seguro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que estos discípulos sabían que una tormenta se acercaba. Ellos llegaron y vieron y Jesús diciéndole: bueno, muchachos, vamos al otro lado del lago. Y ellos: Jesús, nosotros somos expertos en esto y viene una tormenta, no queremos. Y Jesús tuvo que obligarlos. Y ellos, por obediencia a Jesús, lo hicieron. Pero su sabiduría, su inteligencia les decía otra cosa. Ellos nunca lo habrían hecho si tuvieran que hacerlo por su propia cuenta. Pero siguieron adelante, se sometieron a Él, obedecieron lo que Dios les estaba pidiendo hacer, aunque no tenía sentido. Hicieron exactamente lo que Él les pidió que hiciera. Y yo creo que esto es lo primero que nos califica para recibir un milagro de Dios, para caminar sobre las aguas, y es hacer exactamente lo que Dios te está pidiendo que hagas. Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 3. En el versículo 5 dice que confíes en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y si haces eso, si tú lo reconoces en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. Nosotros necesitamos posicionarnos para recibir un milagro. Hay tantas personas que realmente quieren el poder milagroso de Dios obrando en sus vidas, pero se quedan sin recibirlo. ¿Y sabes por qué? Porque dejan de hacer lo que Dios les ha dicho que hagan. El ejemplo más fácil, y créeme, no estoy hablando acerca de nuestra iglesia porque ustedes son geniales en esto que voy a decir, pero cuando llega la recesión, la mayoría de los cristianos, ¿sabes qué dejan de hacer? Dejan de dar
o disminuyen su dar a la iglesia. Dejan de ser tan generosos como eran antes cuando empieza a haber crisis económica. Estaba hablando con un amigo que me dijo, ¿sabes, Carlos, que la inflación en Austria está al 9,2%? Eso significa que hay casi el 10% menos de tu capacidad de compra. ¿De dónde conseguir ese 10% que me está faltando? Bueno, Señor, tú sabes. Yo sé que tú me dijiste que tengo que dar. Pero mi inteligencia me dice que si hace falta 10% aquí, voy a agarrar este 10% de acá. 2 más 2, 4. Si me hacen falta 10 aquí, lo saco de... Es fácil. No confíes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propio entendimiento. Porque si tú haces lo que Dios te ha mandado hacer, Él te va a bendecir con un milagro. Dios nos mandó a dar. Den en todo momento. No solamente cuando las cosas van bien. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, él está hablando a la iglesia de Macedonia y los está exaltando y les dice, wow, ustedes son tan alegres y ustedes son extremadamente pobres, pero ustedes han dado más de lo que podían. Y él llama a la iglesia en Corintios a que hagan lo mismo que esta gente está haciendo. Y así muchas veces, como los discípulos podían anticipar la tormenta y dijeron, esto se ve feo, pudieron haberse quedado en la orilla, pudieron haber desobedecido la orden directa del Señor. ¿Y sabes qué? Si hubieran hecho eso, Jesús no había caminado sobre las aguas, nunca se hubieran montado en el barco, Pedro nunca hubiera caminado sobre las aguas, ni siquiera hoy yo estaría predicando de esto. Pero ellos siguieron a Dios, incluso cuando todo parecía contradictorio, y eso abrió la puerta para un milagro. Así que el primer paso para ver el poder de Dios en tu vida es obedecer sus instrucciones y no depender de tu propio entendimiento. ¿Sabes por qué? Porque es en el centro de la voluntad de Dios en donde puedes esperar ver lo milagroso. Déjame repetirlo. En el centro de la voluntad de Dios es donde vemos los milagros. La cuestión es que algunos de nosotros creemos erróneamente que seguir a Dios implica que todo va a ir bien. ¿Sí? Muchos evalúan, ¿será que yo estoy en la voluntad de Dios? Y se basan y empiezan a mirar sus circunstancias. Sin embargo, pensar que estás en la voluntad de Dios solo porque no tienes problemas es equivocado, está incorrecto. Tú puedes estar en el mero centro de la voluntad de Dios y estar rodeado por una tormenta. Y esta historia lo prueba. Estos discípulos, a pesar de que siguieron las órdenes de Jesús, ¿sabes lo que estaban haciendo? Enfrentando una tormenta. Pero esto es lo que me gusta. Jesús tenía un plan. Jesús sabía lo que él estaba haciendo. Jesús sabía lo que ellos estaban pasando. Jesús conocía la situación y sobre todo Jesús era el responsable de que ellos estuvieran allí. Y quizás hoy tú te encuentras en una situación difícil, tal vez una situación difícil financieramente o en tus emociones, física, emocional. Y si estás allí debido a tu rebelión y a tu desobediencia y eres como un Jonás, seguramente deberías hacer lo mismo que hizo Jonás, seguir su ejemplo cuando estaba ahí en medio del pez, en el vientre del pez. ¿Qué hizo? Señor, perdóname. Necesitas acercarte sinceramente a Dios y arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Reconocer tu rebeldía, decir, Señor, por tanto tiempo he caminado sin obedecerte a ti, pero ahora decido seguirte de nuevo. Y te aseguro que Dios va a venir a rescatarte y así como lo hizo con Jonás, lo va a hacer contigo. La pregunta es, ¿eres un Pedro o eres un Jonás? Porque si estás en medio de la tormenta por tu desobediencia, simplemente arrepiéntete, pídele perdón a Dios y Él te va a ayudar. Pero si estás
estás en el medio de la tormenta por obedecer a Dios, confía de que Él es el responsable de que estés en ese lugar, de que Él te va a proveer, de que Él te va a guiar. Donde Él guía, Él también provee. A donde Él llama, Él también provee. Mi vida como misionero es un ejemplo de eso. La razón por la que yo puedo estar aquí y predicar y vivir en este país es porque Dios tiene un llamado, porque no hay otra razón. La manera sobrenatural como Dios provee es porque estoy haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y al igual que Jesús estaba consciente de lo que sus discípulos estaban pasando, déjame decirte esto, Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu corazón. ¿Y qué estaba haciendo Jesús cuando sus discípulos casi estaban muriendo? Si lees la historia, ¿sabes lo que estaba haciendo Jesús? Estaba apartado, orando. Seguramente está orando por ellos. ¿Y sabes qué? Jesús sigue haciendo lo mismo por cada uno de nosotros. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestra tormenta, Jesús te ve y está intercediendo al Padre a favor de ti. Así que haz lo que sea que Él te está pidiendo que hagas. Lo segundo que debes hacer para caminar sobre las aguas, y esta es la más fácil, entre comillas, es que debes estar dispuesto a salir de la barca. Y esta es una verdad tan sencilla, pero tan crucial, porque para recibir un milagro debes estar dispuesto a dejar la seguridad de la barca antes de poder caminar sobre las aguas. La mayoría de los discípulos, casi todos excepto Pedro, ¿sabes a qué se estaban aferrando? A un barco que se estaba hundiendo. Ellos estaban en medio de una tormenta, el agua se estaba metiendo por todas partes, era una locura salir del barco y caminar sobre las aguas. Pero también era una locura quedarse adentro del barco. Y hay muchas personas que están viviendo en medio de una crisis, pero están tan seguros que se aferran a su crisis en vez de caminar y creer por fe que Dios va a hacer algo con ellos. Mira lo que dice el versículo 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeado por las olas. La barca estaba demasiado lejos para regresar, pero muy lejos para llegar. Estaban en el medio de la nada y ellos estaban aferrándose a lo que conocían, aunque se estaba hundiendo. Y yo sé que da miedo. Los discípulos tenían miedo. Y muchos de nosotros tenemos miedo de alejarnos de lo que conocemos. Muchos de nosotros tenemos miedo de arrepentirnos y de caminar hacia Dios. Muchos de nosotros tenemos miedo de dejar el mundo y salir a caminar en la palabra que Dios nos ha dado. Queremos lo milagroso, queremos milagros de parte de Dios, pero queremos la seguridad de nuestro barco hundiéndose. Pero este barco, al igual que este mundo, estaba en crisis. Sin el Señor, ese barco y este mundo se va a hundir. Así que, iglesia, ¿por qué tenemos tanto miedo de dejar lo mundano y confiar en Dios para un milagro? Pedro estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y quiero decirte esto, que mientras tú puedas vivir sin el poder milagroso de Dios, tú vas a hacerlo, ¿verdad? Porque todos lo hemos hecho, hemos vivido sin un milagro y vamos a hacerlo, pero debe haber algo dentro de ti que debe estar harto y cansado de estar harto y cansado. ¿Cuántos de ustedes están cansados de estar cansados? ¿Cuántos de ustedes están hartos de estar hartos? Cuando llegas a ese lugar, Dios nos hizo a cada uno de nosotros con un sentido, con un llamado a la grandeza. Todos dentro de nosotros sabemos que fuimos hechos para algo más, que fuimos llamados para algo grande, pero no la grandeza según la definición de este mundo. El Señor quiere que tú camines en todo tu potencial. Él quiere que tu vida sea más grande, que tu sueño más grande. Los veo muy tensos, así que les voy a contar un chiste. Había un barco que se estaba hundiendo y el capitán
Viene y habla y dice, ¿hay algún cristiano en el barco? ¿Hay algún cristiano? Por favor, si hay algún cristiano en el barco, que se acerque a la cabina. Y un cristiano sale por allá. Yo soy cristiano. Ah, qué bueno, porque nos hace falta un salvavidas. I know. Yo sé que es malo. Pero si él era un cristiano bueno, vamos a ponerlo así. Si te arrestaran por ser cristiano, ¿habrían suficientes cargos en tu contra? Tristemente, la mayoría de los cristianos nos liberarían. ¿Por qué? Porque nuestra vida no se diferencia de la de los demás. Se supone que nosotros debemos salir del barco, salir de la mediocridad, salir de nuestra zona de confort y liderar, mostrarle a la gente la vida abundante que Cristo nos promete. La intención de Dios es que su humanidad, que toda la humanidad viviera en Él. Hechos 17:28 dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y Dios es sobrenatural. Él no está limitado por las cosas de este mundo. Él no está limitado por tus crisis. Él no se preocupa y está asustado por tu problema. Él quiere que te acerques a Él y que empieces a caminar en la vida cristiana normal bajo la bendición de Dios. Porque si no estás caminando bajo el poder sobrenatural y milagroso de Dios, entonces estás viviendo por debajo de los privilegios que son para ti. Y eso parece fuerte, pero es verdad. Mira cómo lo escribí. Si tu vida no es sobrenatural, entonces es superficial. Realmente lo creo. Si tu vida no es sobrenatural, entonces simplemente estás viviendo en lo superficial. Y tal vez ustedes llegaran y me dicen, pastor, Pedro caminó, pero se hundió. Y sí, es verdad, empezó a hundirse. Pero Pedro también caminó sobre las aguas. Y eso es algo que nadie más, aparte de Jesús, hizo. Pedro comenzó a hundirse, pero el Señor estaba allí para levantarlo. Pedro comenzó a hundirse, pero no se ahogó. ¿Y sabes qué? Tú tampoco lo harás. Si sales de tu zona de comodidad, si dejas tu barco hundiéndote y sales del barco y comienzas a caminar en lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Y algunos de ustedes pueden estar aquí y pensar, bueno, pero es que yo no necesito un milagro como ese. ¿Para qué yo quiero caminar sobre las aguas? Aquí en Viena se congela el lago y puedo caminar. ¿Qué tiene que ver eso con mi situación, pastor? Mira, no estoy hablando de que camines físicamente sobre las aguas, pero la simbología de esto, el significado de esto es que aquí había una situación que parecía que estaba atentando en contra de la vida de estos discípulos. Podrían haber sido muertos en esa tormenta. Y Pedro fue capaz de caminar por encima de aquello que había intentado matarlo, que había intentado matar sus sueños, que había intentado matar su llamado. ¿Qué está intentando matarte? Tal vez la enfermedad, tal vez problemas financieros, tal vez problemas maritales, tal vez sea simplemente este mundo. ¿Sabes cuántas personas sufren de aburrimiento en este mundo? Sea lo que sea, depresión, ansiedad, lo que sea, Dios quiere darte de su poder milagroso, pero depende de ti. Su poder es el que realiza el milagro, pero si tú no estás dispuesto a caminar, nada va a suceder. Así que tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Debemos estar dispuestos a salir del barco. Y por último, necesitas una palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios es poderosa? La palabra de Dios es milagrosa.
Y Dios les dio a estos discípulos una palabra. Y si ellos hubieran entendido desde el principio que Dios les había dado una palabra, ¿sabes lo que el Señor les dijo? Él les dijo: súbanse al barco y vamos al otro lado. Si ellos hubieran entendido que el Señor ya había decidido cuál era el destino, en medio de la tormenta, ellos habrían podido declarar: el Señor dijo que vamos al otro lado. Pero como no entendían el poder de la palabra, si ellos hubieran entendido solamente, alguno de ellos le hubiera hablado a la tormenta. Pero piensa en lo poderoso de esto. Una palabra determinó el destino, y una palabra, 3 letras, hicieron que Pedro caminara sobre las aguas. Jesús habló una sola palabra. Pedro, todo el mundo estaba asustado, el agua estaba entrando. Jesús viene caminando relajado sobre las aguas. De hecho, Marcos dice que Jesús parecía que los iba a pasar. Entonces yo me lo imagino a Jesús así como... Y esta gente empezó... ¡Ya va! Tranquilos, cálmense, soy yo, no está pasando nada, todo está bajo control. Y Pedro, que hace una oración bastante rara, bastante tonta: Señor, si eres tú, si eres tú, mándame que vaya. Y Jesús: obvio que soy yo. ¿Quién más podría hacer esto? ¿Y sabes lo que le dijo? Ven. 3 letras, una palabra fue más que suficiente para que Pedro caminara sobre las aguas. Pedro no caminó en su propio poder. Yo creo que cuando Pedro salió de la barca, estaba pisando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que lo sostuvo. ¿Sabes qué? Con su palabra el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Hay tanto poder en la palabra, pero muchos de nosotros usamos mal nuestras palabras, y en vez de usarlas para bendecir y declarar las promesas de Dios, nosotros mismos somos los que ponemos barreras, obstáculos para obtener las bendiciones de Dios, y nos terminamos obstaculizando a nosotros mismos. Mira lo que dice Proverbios, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Según como tú la utilices, así será el resultado. Esto no tiene nada que ver con Dios. Dios te ha dado el poder de su palabra. De hecho, Él te dio su palabra como una herramienta para que hables a las situaciones. ¿Sabes que Dios quiere hablar a tu vida? Y su palabra, pastor, ¿y cómo escucho a Dios? Lee su palabra, lee la Biblia. Las escrituras tienen poder. Hay muchas personas que están buscando una palabra, una revelación de Dios, y yo, no. La revelación de Dios fue en Jesús, y todo ya está escrito en su palabra. Y descuidar la palabra escrita que Él ya nos dio es imprudente. ¿Para qué voy a buscar una revelación especial? Buscar una revelación especial no es el problema. ¿Por qué Dios te va a dar una revelación especial cuando no te has interesado por las palabras que ya te dio? ¿Por qué te va a dar algo nuevo cuando nunca te has preocupado por ver qué fue lo que Él ya habló? Y si no tienes su palabra guardada en tu corazón, si no tienes eso, nunca vas a poder ver su poder manifestarse en tu vida. Así que en primer lugar, tú tienes que estar haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. Segundo, necesitas salir de la barca. Y antes de que Pedro caminara sobre las aguas, tuvo que abandonar ese barco. Y del mismo modo, para que tú puedas ser testigo del poder sobrenatural de Dios, tienes que salir de la barca, pero no solamente porque quieres salir de la barca, sino sostenerte sobre la palabra de Dios. Y quiero exhortarte, quiero llamarte a que cambies tu manera de pensar y salgas de la conformidad. ¿Cuántos de ustedes están satisfechos con la vida que llevan? Sabes, la mayoría de nosotros estamos tratando tan fuerte de encajar, sobre todo los jóvenes. Estamos tratando, mira como dije, me incluí con los jóvenes. La palabra tiene poder, ¿ok?
Estamos tratando de encajar en lo que está sucediendo. Queremos parecer que encajamos en el mundo y que pertenecemos a un lugar. Pero te puedo decir algo. Necesitas, para recibir un milagro, estar dispuesto a ser diferente. No te conformes con ser uno más. Porque ser como todos los demás solamente nos guía o nos dirige hacia la mediocridad. Rompe el molde, camina en todo lo que Dios creó para ti. Dios te creó, escúchame bien, para ser único. Tenía un pastor que decía esto y me encanta. Dios te creó original, no mueras como una copia. Y te voy a decir lo que eso significa en mi vida personal. Yo no era cristiano durante toda mi vida y a los 20 años Dios sobrenaturalmente tiene un encuentro conmigo y me doy cuenta que las tormentas que están sucediendo en mi vida me las había buscado yo mismo. Así que tuve que ir, Señor, perdóname, y si tú tienes un plan o un propósito para mi vida, úsame. Yo voy a hacer lo que tú me digas. A donde quiera que tú vayas, yo iré. La palabra tiene poder. Mira dónde estoy ahorita. Pero ustedes, yo no sé cuántas veces les he dicho que yo soy una persona súper introvertida. Hasta hace unos años me era tan difícil mirar a alguien a los ojos mientras hablaba. Todavía me cuesta, pero tengo que recordarme a mí mismo. Estás hablando con alguien, míralo a los ojos. ¿Sabes cuántas veces en el colegio me tocó exponer y me quedaba así parado? Y Dios tiene la genial idea de decirme, tú vas a ser predicador. Receta para el desastre. Un introvertido con un micrófono. Pero hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y por difícil que es, incluso hoy, pararme aquí a predicarles y saber que esto se está grabando y que lo ve gente que ni siquiera conozco. Receta para el desastre. Pero cuando dejas tu zona de conformidad, de seguridad, y abandonas todo tu seguridad para salir de la barca y confías plenamente en Dios y abrazas lo que Dios te ha dicho y a lo que Dios te ha llamado, ¿sabes qué es raro? Ver un predicador pentecostal que no grita. Pregúntale a mi esposa, yo sufría tanto cuando a mí me invitaban a predicar. Yo le decía, mi amor, me invitan en la costa colombiana. ¿Cuántos son de Colombia aquí? Ustedes saben cómo son los costeños, ¿verdad? Bien gritones. Y esa era la zona donde más me invitaban a predicar. Y yo, introvertido, bueno, la palabra del Señor dice así. Y era el lugar donde más me invitaban a predicar. Y antes de mí y después de mí, todo lo que el fuego del Señor. ¡Amén! Y venía yo, de lo que dice el Señor. ¿Sabes lo incómodo que me sentía? ¿Sabes lo raro que me sentía? Pero Dios me llamó a ser yo. Y en el momento en el que disfrutas de la libertad de ser todo lo que Dios te ha llamado a ser, no importa lo que nadie más diga. Y cuando no te importa sino solamente lo que Dios dice acerca de ti, el Señor empieza a soltar su poder milagroso y empiezas a hacer cosas que nunca antes habías soñado hacer. Y esos mismos principios que operaron en la vida de Pedro para que pudiera caminar sobre el agua, también van a funcionar para ti. Así que necesitas empezar a anotarlos, a vivirlos y a dejar que estos principios operen en tu vida para que recibamos el poder milagroso de Dios. Y si estás pasando por una tormenta, quiero que escuches esto. Dios está contigo. Tal vez no lo ves. Estos discípulos no lo estaban viendo. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba orando por ellos. Él sabe por lo que estás pasando. Él dijo la palabra, escúchame, vamos a llegar al otro lado.
vamos a llegar al otro lado de esta tormenta, vamos a llegar al otro lado de esta crisis. El Señor te va a ayudar y cuando llegues al otro lado, solamente Él se va a llevar la gloria. Y puede que te equivoques, y puede que digas cosas que no eran, y puede que te empieces a hundir, pero el Señor no te va a dejar ahogar. El Señor va a estar ahí para rescatarte, Él te va a levantar y te va a ayudar a llevar a tu destino. Así que tienes que alejarte de tu poder natural y depender de Dios, no como tu último recurso, sino como tu primer y único recurso. Y cuando haces eso, Dios va a manifestar milagros en tu vida. Y vas a caminar sobre las aguas, y vas a caminar sobre los problemas en vez de ser vencido por ellos.